En un pueblo pequeño y apartado, la niebla envolvía el paisaje como un sudario fantasmal. La quietud y la tranquilidad del entorno dieron una cualidad inquietante, proyectando una inquietante ilusión de tiempo parado. En medio de esta escena de otro mundo, había una casa vieja y abandonada, envuelta en un velo brumoso. Era una vivienda que alguna vez estuvo repleta de vida, pero que ahora yacía quieta, un espectro de lo que era antes. La estructura de la casa tenía una mística, eclipsada solo por su antigüedad. Las paredes tenían las imperfecciones del lienzo Time, de grietas y pintura descascarada, mientras que las ventanas brillaban con paneles besados por el rocío. La casa era un monumento al pasado, un vestigio de un tiempo pasado, conservado en el escalofriante abrazo de la niebla. A medida que el día llegaba a la tarde, la niebla se espesaba, consumiendo el entorno en un manto de gris. Aunque la luz del día estaba desapareciendo, las sombras parecían reacias a soltarse, entretejiendo la maleza y enmarcando la estructura de la antigua casa en un claroscuro de misterio e intriga. Dando un paso adelante, apenas se podía ver más allá de su mano extendida, la niebla descendía como un abrazo asfixiante. Sin embargo, la curiosidad impulsó un viaje hacia adelante, las hojas susurrantes y las ramas chirriantes, el único signo de movimiento en este mundo silencioso. Al acercarse a la casa, el aroma de descomposición y humedad se entrelazó, bañando el aire con un aroma inquietante. En la semioscuridad se veían indicios de una antigua grandeza. La fachada estaba marcada por diseños intrincados, que alguna vez fueron colores vibrantes enmascarados por una película de edad y abandono. Cada paso hacia la entrada era como atravesar un puente entre dos mundos, el tangible y el espectral. La puerta, ligeramente entreabierta, daba una vista del espeluznante interior. Motas de polvo colgaban en el aire, iluminadas por el crepúsculo que se desvanecía y aumentadas al ambiente etéreo. En el interior, la casa era un panorama de posesiones abandonadas y muebles rotos. La grandeza que alguna vez poseyó fue ahora un refugio para la decadencia en la que se había asentado. El camino recorrido tenía una capa de gris polvoriento, voz del dominio del tiempo. El eco de cada paso resonó contra el silencio, una invasión en el orden silencioso del mundo. El aire pareció estancarse, conteniendo la respiración antes de soltar un zumbido bajo y gemido. Solo el tic-tac de un reloj viejo y desgastado se atrevió a romper el silencio. En la penumbra bailaron susurros peculiares. Atrajeron los sentidos hacia pasillos oscurecidos y cámaras ocultas. Cada habitación albergaba historias no contadas, ahora solo un susurro al viento. La curiosidad de explorar solo rivalizaba con el miedo tácito a lo que uno pudiera descubrir. El juego de sombras fue un espectáculo fascinante que orquestó la danza de la oscuridad y la luz. Zarcillos rastreros de niebla pintaban un cuadro en constante cambio, manipulando perspectivas y jugando trucos en la mente. La luz del día en retirada silenció los crujidos y gemidos que emanaban de cada rincón de la casa. La casa parecía haber echado raíces en el bostezo de la tierra. La oscuridad se volvió moralizante con cada paso, una coexistencia sensible que establecía una regla tácita de propiedad. Cada rincón contenía sus complejidades secretas, envueltas en el velo de lo desconocido. En un lugar donde la luz era extraña, cada puerta era una puerta de entrada a lo inesperado. Crujieron y chirriaron cuando fueron descubiertos, dejando al descubierto cámaras solemnes con espejos polvorientos y pinturas descoloridas. Cada artefacto es una lente del pasado, una memoria fragmentada a lo largo del interminable corredor del tiempo. El tiempo era un concepto que parecía disolverse dentro de estos muros, su paso en destellos erráticos. Las motas de polvo suspendidas eran la única evidencia tangible de su incesante persecución. A medida que los segundos se fusionaban en sombras, aumentaba una inquietante sensación de déjà vu. La casa se agitó con matices malhumorados, dolores invisibles de angustia que se extendían a través de sus vestíbulos rotos. El sonido de un coro espectral resonó a través de sus lamentables pasillos, un escalofriante recordatorio de los ecos que alguna vez adornaron estas paredes. En el corazón de la morada se alzaba una gran escalera, encarnación de una elegancia alguna vez venerada. Enmarcado dentro de los zarcillos de niebla, conducía a los recintos menos conocidos y más tranquilos de la vivienda. El aire viciado parecía preñado de historia, cada paso era un eco resonante de un tiempo olvidado. Las paredes, los pisos, el techo tenían la apariencia de un monumento conmemorativo, cada superficie grabada con el paso del tiempo y la presencia humana. A pesar de la aparente desolación, la casa parecía guardar cadenas de recuerdos que trascendían los límites del tiempo y la mortalidad. El capullo de niebla encerraba la casa, ocultándola del mundo exterior. El entorno interior se oscureció con cada latido del corazón, y la estructura experimentó el ritmo del universo a su manera única. A medida que las horas pasaban de una a otra, la niebla alrededor de la casa adoptó un tono plateado. La noche estaba sobre ellos. La escalera se elevaba y a medida que subía cada escalón, los ecos parecían más fuertes y los susurros más claros. La última puerta gimió tranquilizadora mientras se abría, permitiendo el acceso a la azotea. La vista panorámica desde lo alto estaba oscurecida por el denso mar de niebla, mientras el viento soplaba con él, suaves murmullos que se entrelazaban con el aire gélido, creando una sinfonía inquietante. Desde su punto de vista, la azotea tenía un diseño ornamentado, un laberinto florido típico de una época anterior.
Pero ahora, las flores parecían caídas, la hiedra retorcía y descuidaba los restos marchitos que luchaban contra las cadenas de ataduras del tiempo. La niebla envolvente pareció alejarse cada vez más del mundo, la oscuridad aumentó la sensación de dislocación. En esta nada perceptible, visiones e ilusiones cobraron vida, mientras los búhos abucheaban misterios y la oscuridad susurraba encantamientos. El reloj de arena gira y la noche disminuye, marcando el encarcelamiento cíclico del tiempo. La casa, quieta y resuelta, empapada de las energías fantasmales de su entorno. Una estructura solitaria que no se ve perturbada por la incesante marcha de minutos, horas y días. La mañana surgió en incrementos graduales, despegando las capas opacas de niebla. A la luz que siguió, la otrora gran casa parecía más pequeña, débil frente al panorama de la realidad. Sin embargo, conservaba un aire de misterio, presagio de innumerables cuentos que aún permanecían inactivos. El graznido de un pájaro subrayó el despertar del paisaje, un sonido extraño en este mundo tranquilo. La motilidad de la vida comenzó a extenderse como la pólvora, rompiendo la sombría quietud e iluminando los interiores que alguna vez languidecieron de la casa olvidada. Los ritmos de la naturaleza parecían infiltrarse en la casa, dando vida a rincones aparentemente muertos. Rayos de luz solar atraviesan la atmósfera moribunda, bailando sobre muebles antiguos, iluminando pinturas descoloridas y revelando baratijas pasadas por alto adornadas con la edad. La mañana prometía un nuevo comienzo, como si la casa estuviera a punto de despertar de su antiguo sueño. Y a medida que la niebla se disipó lentamente, resurgió la grandeza que había estado envuelta durante mucho tiempo, una visión majestuosa que se alzaba orgullosa en medio del lento baile de las sombras de la mañana. El viento susurrante envolvió la casa mientras su silencio estaba marcado por el revuelo de la vida. Un aire de vacilante anticipación acompañó el canto de los pájaros, acunando la casa en un abrazo de existencia revivida. Los cuentos sin palabras surgieron de los ecos en decadencia, crónicas de tiempos perdidos y olvidados. El santuario no observado comenzó a perder su enigmático encanto a medida que el día avanzaba hacia el mediodía. La oscuridad del pasado se fue disolviendo lentamente, revelando un tesoro facetado de recuerdos, y narrativas cubiertas por el polvo del abandono. El color pintó el entorno después de innumerables momentos monocromáticos, un marcado contraste con los tonos apagados que habían dominado antes. Estos tonos, vibrantes, animados y abarcadores ofrecían una percepción alternativa de la casa una vez abandonada. A medida que los últimos rastros de niebla se dispersaron, la esencia de la casa se volvió metamórfica. Una época nevó los fragmentos de pensamientos reverberantes mientras invitaba a presenciar vías que eran invisibles para el ojo humano. El velo del misterio se engrosó, prometiendo más de lo que parecía. El día atravesó su ciclo con una rapidez antinatural, y pronto, la víspera sombría estaba en marcha. La casa se metamorfoseó bajo la cambiante luz del sol, arrastrando sombras transformando su fachada como un lienzo vivo de arte sobrenatural. Mientras la luz del día disminuía, y el anochecer cubría el paisaje en sombras cada vez más profundas, el misterioso encanto de la antigua casa embrujada le robaba el aliento. El espeluznante brillo que lo rodeaba solo se intensificó cuando las estrellas comenzaron a salpicar el lienzo crepuscular. La noche encerró inexorablemente la mística de la antigua casa bajo su manto umbral. Las sombras se hicieron más grandes, más impredecibles, mientras que el silencio parecía extenderse hasta la eternidad, roto solo por el eco ocasional de una musa espectral inexplicable.